Muy buenas tardes, estudiantes Uniminuto. Quien les habla su tutor que les está haciendo el acompañamiento durante este semestre académico, el segundo semestre del año 2019. Bueno, estamos ya avanzando en lo que nos concierne a las actividades del primer 35%, ¿no? Como lo pueden ver en la agenda del curso, ya para esta semana, finalizando esta semana, septiembre 8, ya debemos haber terminado la unidad 1.7, o sea, haber avanzado hasta la unidad 1.7, ¿entendido? Y entregar la primera parte del proyecto colaborativo. Esas son las dos tareitas para esta semana, que empezó el pasado lunes 2 de septiembre, ¿no? Lunes de septiembre, y vamos hasta el 8 de septiembre con la unidad 1.7 finalizada. Quiere decir que ya habrán hecho la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7 el domingo. Y antes del domingo medianoche, enviar la primera fase del proyecto colaborativo. Este enlace por donde van a enviar el proyecto lo encontramos aquí. Aquí lo enviamos. Dice Step number 4, Send my activity, Phase 1. Aquí, paso número 4, enviar mi actividad. Ingresamos allí y allí es donde enviamos el archivo Word. ¿Cuál archivo Word? El que ya descargaron, donde van a colocar el nombre de los participantes y el enlace del video de la presentación. Ver, calificar y envían el archivo. No es nada más. ¿Listo? Ese enlace sí se desaparece el 8, ¿no? Ya para el día 9, septiembre 9, ya no lo vamos a tener disponible para enviar. Por eso estoy grabando este video y enviándoselo, porque quiero que tengan claridad respecto al envío de esa primera fase del proyecto colaborativo. Va hasta el 8 y el 8 ya se cierra a medianoche. Ya para septiembre 9, o sea para el lunes, ya no va a estar disponible el enlace para enviar. Ya entraríamos a la última semana, que sería del 9 al 15, y presentar los summary tests del primer 35%. ¿Entendido? Para aquellos estudiantes que están todavía atrasaditos con las unidades, que no han hecho la 1.2, 1.3, 1.4, todavía van a tener plazo hasta esta fecha, van a tener plazo hasta el 15 de septiembre. Después de esa fecha ya imposible, porque yo voy a subir notas a Génesis, y eso me toma tiempo. Hacer el cálculo de las notas, de las unidades, de los juegos, de los tests, del proyecto, ¿sí? Eso me toma tiempo. Entonces, por favor, hasta este domingo medianoche el proyecto. Ya el lunes ya no pueden enviar proyectos. Y ya hasta el otro fin de semana, o sea, hasta el 15 de septiembre, sí ya deben de finalizar todo. Todo es todo, desde la 1.1 a la 1.7, los summary tests, los test de resumen, los juegos, games, muchos problemitas con esos games, ¿no? Con esos juegos, están siempre en la parte final. Aquí están, Classroom Objects, Family Members, WH Question. Esto es para inglés 1, ¿no? Estoy en este momento en un curso de inglés 1. Pero lo mismo aplica para inglés 2, inglés 3. Ingresemos, por ejemplo, un inglés 2. Inglés 2. Mira, aquí tengo un inglés 2. Es lo mismo. La agenda del curso es igual. Para este domingo ya enviar la primera fase del proyecto colaborativo, que ya algunos la enviaron, otros están esperando para el último día. Ojalá no tener inconvenientes. Aquí también se envía la fase 1 de la actividad colaborativa. Y en la parte final van a encontrar los games, los juegos. Aquí son diferentes. Furniture, Irregular Verbs, Irregular Verbs. ¿Sí? Y vamos por un inglés 3. Se van a dar cuenta que es lo mismo. Está de la misma manera. Para un inglés 3, por ejemplo, este es 12.1.34. Aquí tenemos también The Course Agenda, la agenda del curso, septiembre 8. First phase, la primera fase del proyecto colaborativo. Septiembre 15, September 15. Summary Test, se acaba el primer 35%. Y los juegos, los games, el proyecto colaborativo también se envía aquí. Step number 4, Send my activity, Phase 1. Y aquí finalizando tenemos los games, Animals, Jobs and Occupations, Free Time Activities. Ahí está. Entonces, para que por favor nos coloquemos al día, no dejemos pasar este fin de semana, este domingo, para enviar el proyecto colaborativo. No olvidemos que hasta el 15 de septiembre tenemos disponible para terminar todas las unidades, los juegos y los summary tests. ¿Entendido? Bueno, espero que estén muy juiciosos trabajando en todas las actividades, las unidades de este curso virtual. Ya empezaríamos el septiembre 16, ya empezaremos con el segundo 35%. Entonces, los invito a todos a que nos coloquemos al día con las actividades. Bueno, el otro motivo es comentarles acerca de la actividad, la salida pedagógica que tenemos para el 20 de septiembre.
a la ciudad de Ibagué, cae un viernes. Tengo estudiantes que aún, representantes, que les envié el formato por el WhatsApp para que por favor le comentara a sus compañeros, pero ellos mismos, los representantes, me han dicho que nadie se ha pronunciado. La salida pedagógica está programada para el 20 de septiembre, es un día viernes. El Uniminuto costea transporte ida y vuelta y alimentación. Es una muestra cultural que el Centro Tutorial Puerto Boyacá y el Centro Tutorial La Dorada, cada uno en un stand diferente, quiere decir que Puerto Boyacá hace su stand y Centro Tutorial La Dorada también hace su stand aparte, ¿entendido? Y debemos hacer unas muestras culturales, artísticas, gastronómicas acerca de un país, Brasil, que es el país elegido. Entonces espero que haya participación. Desde Puerto Boyacá el compromiso es llevar a 40 estudiantes, apenas tengo como unos 15, no sé dónde va a sacar otros 35, todavía hay cupos, y de la hora tengo que llevar 80. Entonces, por favor, para que nos coloquemos las pilas, porque ya se suponía que hoy tenía que enviar ese listado a la ciudad de Ibagué en físico. Pedí plazo hasta mañana, entonces les pido el favor de que lo más pronto posible le comenten a sus representantes si están interesados en participar. Como es el 20 de septiembre, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dar un reconocimiento por esa participación para el proyecto de la segunda fase, que está para entregar el 6 de octubre, ¿entendido? Esa actividad ya en la ciudad de Ibagué va a tener un reconocimiento en nota para el segundo ¿qué? Para el segundo corte. ¿Listo? Yo lo hablé con los representantes. Les dije que la persona que participaba en la salida pedagógica, porque es una actividad de inmersión que nos invita a la Vicerrectoría Tolima Magdalena Medio, y es una salida pedagógica del área de transversales, académicamente hablando de bilingüismo. Entonces se le da un reconocimiento por la fase del segundo, del proyecto, la segunda fase. Entonces, para que de pronto se animen un poquito más, nos integramos en la ciudad de Ibagué. Desde Puerto Boyacá sale un bus completo, la idea es que vaya completo con el cupo, con las 40 personas, esa es la disponibilidad para el bus. De la hora salen 2 buses, ¿van con quién? Van conmigo, ¿entendido? Van conmigo. ¿Por qué necesito el listado? Porque necesitamos comprar unas pólizas lo más pronto posible. Porque si nos damos cuenta, eso está para el 20 de octubre, o sea, para el 20 de octubre, y ya hoy estamos a 6, ¿no? O sea que estamos a menos de 15 días para realizar la muestra cultural y artística. Entonces les pido el favor que lo más pronto posible, ya a la hora tengo más o menos como 55 estudiantes, pero de pronto sí no me han informado muchos, la verdad, tengo como apenas 12, 15 estudiantes y me preocupa mucho el tema, ¿entendido? Aprovechemos estas actividades culturales, que son actividades que enriquecen nuestro quehacer profesional, nuestra formación integral, que es lo que se busca desde el Uniminuto, y pues esa es la invitación. Estoy atento a cualquier inquietud, que estén muy bien, cualquier dudita, ya saben, ve a alexander@uniminuto.edu.co, 310-248-9836 o 300-322-7473, que es el número telefónico que tiene WhatsApp. Entonces, estoy muy atento a cualquier inquietud. Hasta luego. Bye bye.